mamás, ¿verdad? Algunas familias salieron, ¿verdad? Y bueno, a veces quisiéramos que la iglesia estuviera llena. Espero que esto suceda en la tarde, pues si no, ¿qué vamos a hacer con la sorpresa que le tenemos, verdad? Así es que están invitadas para esta tarde, ¿verdad? Los jóvenes, los varones también están preparando un servicio especial bonito, y también, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Que quieren también, pues, compartir con ustedes un exquisito alimento. Así es que los esperamos a todas las mamás, a todas las familias esta tarde. Y bueno, algunos, yo sé que estando en este país, ¿verdad? Lo celebramos en domingo. Para algunos dicen, no, es el 10, ¿verdad? Bueno, la mamá no se quita ese título, ¿verdad? Y se lo pone nomás un día. Mamá es siempre. Así es que en esta mañana, mis hermanos, yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 2, versos 1 al 10. Éxodo capítulo 2, 1 al 10. Si ya estamos ahí, voy a invitarlos a que me acompañen un momentito más puestos de pie, ¿verdad? Y leamos juntos. Si gusta, lea conmigo esta escritura. Dice la bendita palabra, y es que hoy quiero hablarles acerca de Jocabed. Dice el verso 1, el capítulo 2 de Éxodo: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Oremos. Padre, gracias, Señor amado. Gracias te damos por tu palabra. Mi Dios, queremos en este día aprender acerca de esa fe de esta mujer. Y te suplico, mi Dios, para que junto con ella, Señor, traigas bendición, Señor, a la vida de especialmente de nuestras hermanas, Padre Santo, que a la vez, al igual quizás que Jocabed, han estado viviendo o han pasado situaciones, Señor, donde ellas suplican por ayudar a sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Esta historia bastante conocida, yo creo, por usted, que quizás ya lo ha escuchado muchas veces, especialmente los niños, ¿verdad? Cuando se habla de Moisés, cómo fue que este niño, ¿verdad? En un canastillo, lo ponen en el río, ¿verdad? Pero vamos a recordar un poquito qué situación estaba viviendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba viviendo ya los 400 años de esclavitud. Comienza diciendo ahí en el capítulo 1 de Éxodo acerca de un rey que se levanta, ¿verdad? Después de que José llega con toda su familia, y han pasado 400 años. En un solo capítulo vemos cómo desde la llegada de Israel, desde la llegada de José, y que entran 70 personas o 72 personas aquí, ¿verdad? Ya José estaba establecido ahí en Egipto.
Pero vemos como el pueblo en 400 años se hace un número bastante grande. Se les olvida quién era José. Y José supuestamente llegó, no supuestamente, sino que de acuerdo a la palabra llegó a ser el segundo del rey. Pasó mucho tiempo, a la gente se le olvidó, y es como en estos tiempos. ¿Usted recuerda qué pasó en la historia, a lo mejor de su país, hace 400 años? ¿Podrá usted tener algún recuerdo? ¿Verdad que no? Con trabajo nos acordamos apenas del siglo pasado, de unos 30, 40 años atrás, ¿verdad? ¿Quiénes eran los presidentes? ¿Verdad? Y de esas cosas. Pero estamos hablando de 400 años, 4 siglos habían pasado. Y entonces dice que se levanta un rey que no conoce a José, no supo quién era. Y a pesar de que había historia, algunos teólogos dicen que hubo un cataclismo, un terremoto muy grande, porque toda la historia quedaba escrita en algunas pirámides, ¿verdad? En los murales, en las paredes, de tal manera que pudo haber sido que en uno de esos terremotos el edificio colapsó y entonces se perdió la historia. Ya no se supo más de ello. Pero vemos aquí que pasó ese tiempo y entonces dice que Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca de los hebreos y a toda hija preservar la vida. Los temores que habían embargado el corazón de Faraón era que el pueblo hebreo había crecido tanto, de tal manera que era un pueblo numeroso, y que si ellos se unían a los enemigos, en ese tiempo Egipto era una potencia mundial, y tenían miedo que Israel, al ser oprimido o al estar viviendo oprimido por ellos, recuerden que estaban viviendo ya tiempos de esclavitud. ¿Cómo llegaron a ser esclavos? Bueno, no hay, ¿verdad?, en la escritura detalles de cómo llegaron a ese punto, pero sí vemos que aquí ya el pueblo gemía a causa de la opresión que tenía. Y entonces dice la escritura, comienza diciendo el capítulo 2, dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Entre las mismas tribus tenían que, ¿verdad?, buscar para guardar esa línea de cada tribu. Dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Algunos teólogos nos dicen que, ¿verdad?, en su interpretación o de acuerdo a esta palabra, dice que al ver lo que era hermoso, quiere decir que tenía la gracia de Dios, estaba sobre este niño. Dice que le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Jocabed es el nombre de esta mujer, y es de ella de quien vamos a hablar en esta mañana para aprender acerca de la fe que esta mujer tuvo. Jocabed, que este nombre significa Jehová es glorioso. Jehová es glorioso, y su fama descansa precisamente en su hijo Moisés, y su vida revela una mujer especial, maravillosamente equipada para ser la madre de un hombre que llegaría a ser tan grande como Moisés, aquel que sería el libertador, que dentro de los planes de Dios él tenía ya su destino, su camino ya provisto para él. Y sin duda su cualidad sobresaliente de esta mujer pues fue su fe. Ella creyó, no perdían la esperanza, y junto con el pueblo gemían y clamaban a Dios. Y es posible que esta mujer no entendía, no sabía que ella había sido escogida para tener aquel niño. Ahora, en el tiempo cuando Moisés nace, acaba de ser decretado, salió un edicto por el rey de Egipto, un edicto de que todo varón que naciera de los hebreos fuera echado al río. Se cree que en el río Nilo habían cocodrilos, ¿verdad?, que podían acabar inmediatamente con la vida de una persona que cayera al río, especialmente la de los niños. Dice,
Este rey tenía temores de que el pueblo de Israel llegara a ser más numeroso, más fuerte y que ellos perdieran el poder. Entonces vemos aquí la importancia de la fe de esta mujer. Ella creyó que Moisés era un niño especial y determinó que él viviera. Creyó que Dios lo guardaría, hizo lo que pudo para protegerlo y confió el resto a Dios. Por esa fe tuvo el valor de desobedecer a Faraón y su motivo fue la obediencia a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 23 en adelante nos habla acerca de esa fe que queda registrada. Estaba registrada ya en los libros antiguos, pero que ahora el escritor a los hebreos le está recordando que por esa fe, hablando de la fe, que es lo que dice que esperamos, que tenemos una certeza, que aunque no lo vemos, pero tenemos la seguridad de que lo recibiremos. Esta mujer, sin conocer el futuro, los planes que tenía Dios, ¿verdad? Ella cree y actúa. Y entonces vemos a esta mujer que su obediencia a Dios siempre tiene su preferencia. Y muchas veces, mis hermanos, por obedecer a Dios, estaremos en desacuerdo y estaremos desobedeciendo aún a las autoridades civiles de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos más temor por Dios, y cuando tenemos temor, un temor reverente, le obedecemos a Dios. Y vemos desde aquí que esta mujer tiene una fe, ¿verdad? Y le da esa importancia a su fe. Yo no sé cuántos de ustedes, hay una película por ahí que es secular, ¿verdad? Creo que se llama The Quiet Place, ¿sí lo han visto? Bueno, The Quiet Place es como el lugar silencio. Y se desarrolla, ¿verdad? Se trata hay unos animales así muy feos que cuando una persona hace ruido, estos aparecen inmediatamente y se devoran y desaparecen a las personas, se los comen, ¿verdad? Y entonces dentro de ello, ¿verdad? Hay una mujer que está embarazada y está a punto de dar a luz. Y no tiene que, en su alumbramiento, no tiene que gritar, no tiene que hacer ningún ruido, ¿verdad? Porque esos animales vienen. Pero crean una especie de un lugar seguro. Bueno, necesitaría verlo, ¿verdad? No lo estoy promoviendo, pero solamente para darles una idea. Eso es ficción ahora, es una película solamente, pero estamos hablando de una realidad aquí, donde un hijo nace, hay un edicto que dice que los hijos tienen que morir. En el capítulo 1 se lee que el rey le da instrucciones a las mujeres que atendían en el parto, a las mujeres hebreas, diciendo cuando el niño nazca, ves que es varón, ¿cuál era la orden? Que lo mataran. Pero dice la escritura que aquellas mujeres tuvieron temor de Dios y no obedecieron al rey. Y el rey las manda a llamar y les dice, ¿por qué no hicieron conforme como yo les dije, verdad? Y entonces ellas dijeron, es que las mujeres hebreas son fuertes, son más robustas, no son tan debiluchas como las egipcias, ¿verdad? Son diferentes. Estas sí comen, ¿verdad? Estas, ¿cómo se dice? Su cuerpo, su fisonomía es diferente, es más fuerte. Entonces cambia. Ahora en el capítulo 2 dice, bueno, todo hijo que nazca, dice, échenlos al río. O sea, ahora ya no tenían que matarlo cuando naciera, sino ya, ¿verdad? Son más fuertes, ya cuando llegan no pudieron matarla, pero entonces ahora, ¿verdad? Agarren al niño, échenlo al río. Aquí no dice que se lo coman los cocodrilos, pero imagínense, avientan una criatura al agua, pues obviamente, ¿verdad? Se va a ahogar, se va a morir. Entonces vemos que esta mujer desafió aún la orden del rey. ¿Por qué? Porque para ella era importante su fe, y ella está poniendo su fe. Ahora, vamos al punto 2, la ejecución de su fe. Y es necesario que la fe sea puesta en acción para lograr que las cosas cambien. Y debe haber sido difícil mantener al bebé y todo el asunto en secreto. Por eso le hacía, ¿verdad? Acerca de esta película que han sacado hoy en día. Y le digo, esto es ficción. Esto es solamente una película.
¿verdad? No es la realidad, pero esto sí es la realidad. Imagínese usted que vivimos bajo un régimen, bajo un gobierno que su ley es que mate a sus hijos. Hermanos, bueno, tristemente hoy en día, ¿verdad? Hay quienes toman la decisión voluntariamente, buscan cómo deshacerse de una criatura antes de que nazca. Qué triste, ¿no? Cómo el ser humano ha cambiado. Ahora se imagina que saliera una ley contra todos los hispanos. No pueden tener hijos. Si les nace un hijo, hay que matarlos. No hemos estado en esa situación. Pero ahora le cambio la pregunta. Usted tiene a sus hijos. ¿Qué haría usted por sus hijos ante un peligro, ante una situación? ¿Qué haría? Escuchaba en una ocasión hace muchos años, ¿verdad?, de que la mujer está capacitada y es tan fuerte para que en situaciones tan terribles, ella saca fuerzas, quién sabe de dónde. Y escuchaba de un caso hace muchos años, donde un hijo queda prensado con las llantas de un carro, y que la madre, ella no dijo, ¿iré a poder levantar el carro? Esta mujer llegó y levantó el carro para que su hijo pudiera quedar libre, para que su criatura, que bueno, no era un niño grande, era una criatura pequeña. Hasta esos casos, cómo la mujer está capacitada y que ella no mide las consecuencias y saca fuerzas, ¿verdad?, sobrenaturales en casos de emergencia. Y vemos aquí a esta mujer que ella no se detiene a pensar, y ella dice, bueno, el edicto es ese, pero este hijo es hermoso, es mi hijo, ¿cómo lo voy a matar? ¿Cómo lo voy a, verdad? Y dice que lo tuvieron escondido, lo tuvo guardado, ese amor de madre, ese amor protector. Pero dice que el tiempo iba pasando y a una criatura no se le puede tener, ¿verdad? No se le puede explicar, ¿verdad? Desde que nace, tienes que estar calladito para que no vayan a venir y te vayan a, ¿verdad? En esta película que les refería, ¿verdad?, el niño nace y para alimentarlo, y cuando, pues, porque va a llorar, pero ellos están buscando, y entonces yo decía, ¿cómo le van a hacer para mantenerlo? Porque pues, ¿verdad?, va a crecer, va a llorar, en algún momento va a pegar sus gritos, porque es la naturaleza en los niños. Y con Moisés yo creo que era lo mismo. ¿Cómo podían tenerlo callado? 3 meses pasaron, mis hermanos. ¿Será que lo tenían amordazado en aquel tiempo? Bueno, después me di cuenta que en la película tenían preparado unos tanques de oxígeno, y entonces y al niño, ¿verdad?, en algunas ocasiones pues lo metían ahí en una caja bien sellada, lo guardaban y le ponían oxígeno. O sea, se las ingeniaron, pero en aquel tiempo no había eso. Entonces, ¿cómo le hacían? Y usted sabe que en las noches, cuando todo está silencio y se puede escuchar, y los niños por lo regular, ¿verdad?, por la noche es cuando ¡ah! ¿Quién no va a escuchar esos gritos? No sé, algo debieron haber hecho, no sé, pusieron a lo mejor un montón de gatos por ahí que hicieran ruido, unos perros que ladraran, etcétera, ¿verdad?, mientras el niño estaba llorando, para poder calmarlo. Ya cuando se dormía mandaban a dormir a todos los animales otros, ¿verdad? No sé, pero qué terrible, 3 meses, 3 meses. Pero esta mujer ejecuta su fe, y cuanto más pasaba el tiempo, yo creo que su fe se fortalecía y crecía, y eso mismo lo llevó a ser ingeniosa. Hermanos, ante una situación así, ¿verdad?, y no es de desesperación, porque yo me acuerdo que cuando mi cuñado, ¿verdad?, que ahora ya es muy grande, casi 30 años,
estaba muy pequeñito, se le atoró un dulce. Y me acuerdo que la mamá, ¿verdad?, la mamá solamente corría, entraba, salía y daba vueltas y no sabía qué hacer. Y el muchacho ya es bien blanco, bien güero. Y estaba ya poniéndose morado. Tenía el dulce atorado acá. Entonces mi esposa, ¿verdad?, con más cabeza fría llega y nomás le agarra la pancita y salió volando, ¿verdad? el dulce. Hay mujeres que no saben qué hacer ante una situación de emergencia difícil. Pero una mujer de fe sabe qué hacer, porque confía en Dios. Y es de Dios quien viene la sabiduría. Y esta mujer se puso ingeniosa. Quizás ella dijo, ¿verdad?, voy a ponerlo, voy a calafatear esto, voy a arreglar esta arquilla, la pongo ahí, ¿verdad?, lo suelto en el río y que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Si Él quiere que viva, va a pasar eso. Y si no, ¿verdad?, lo demás. Pero esta mujer ejecutó su fe. Su fe le impidió que ella se paralizara. Su fe estaba activa. Ella estaba viendo cómo le iba a hacer. Y es muy posible que dentro de ello, ella entrenó también a María. Miriam, ¿verdad? Algunos la conocen por Miriam, otras versiones por María, ¿verdad?, que es la hermana de Moisés, estaba más grande que ellos. Entonces la entrenó. Jocabed entrenó a su hija: mira esto, a lo mejor sucede esto, a lo mejor lo otro, pero tú vas a estar al pendiente, vas a correr, ¿verdad?, a la orilla del río, vas a ir viendo, no pierdas de vista a tu hermano. Y entonces la realidad de su fe se mostró en sus hechos. El resultado de su fe, habiendo hecho todo lo que podía, porque la fe, mis hermanos, trae resultados. Y entonces dice que lo único que podía hacer ahora era confiar en Dios. Y su confianza, mis hermanos, fue bien recompensada por la bondad de Dios. Entonces la obligación es nuestra, pero los resultados son de Dios. Nosotros hacemos lo que podemos, pero Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Y vemos a esta mujer que debido a su fe, debido a la fe de Jocabed, del futuro de Moisés estaba ya asegurado cuando esa arquilla llegó a manos de aquella mujer que tenía, que gozaba de cierta influencia, pues era una de las princesas, ¿verdad? Era una de las hijas de Faraón, entonces, o hermana de Faraón. Dios hizo más que simplemente preservar al niño al permitir que Jocabed misma lo criara. Qué bendición más grande, ¿no es cierto? ¿Cómo se llenaría el corazón de alegría de esta mujer? Ahora, aunque el edicto continuaba para todos los demás, pero esta mujer, por haber puesto su fe en el Señor, ahora ella misma iba a criar a su hijo. Y entonces Dios hizo más que simplemente preservar al niño al permitir que Jocabed mismo la criara. Y todavía, así que ella lo pudo criar, escuche bien, en los caminos de Dios. Hasta aquí no sabía que Moisés llegaría a ser el líder de Israel. Pero imagínense, vamos a ver las dos partes. Porque al haberlo recogido, la hija de Faraón, Moisés se convertía automáticamente, porque la escritura dice que lo prohijó, y eso quiere decir que lo adoptó, lo hizo un hijo que tenía las mismas beneficios que un hijo legítimo, un hijo de sus genes. Y entonces Moisés llegaría a ser un príncipe de Egipto, un hombre importante. ¿Se imagina? Alguien así como un tipo de José, un señor de Egipto, pero también tenía una responsabilidad que cumplir con su pueblo. Su madre, a pesar de saber que era un príncipe de Egipto, ella lo enseñó en el camino del Señor.
Sabemos que ellos vivían dentro de una cultura muy pagana. Vemos ahí solamente 10 de los dioses que el pueblo de la ciudad de Egipto tenía, ¿verdad? Cuando fueron desafiados todos esos dioses, esas 10 deidades con las 10 plagas, era un desafío a cada una de las deidades. Tenían más, pero Dios solamente los desafió a esos 10, ¿verdad? Con moscas, con piojos, con ranas, con oscuridad, con la muerte de los primogénitos, y todo eso tenía que ver con una deidad en la que ellos creían, con un Dios de ellos. Entonces vivían dentro de una cultura muy pagana. Pero Dios le dio el privilegio a Jocabed de criarlo y de enseñarle los caminos. Mis hermanos, cuando un niño nace, cuando un niño va creciendo, nosotros como padres tenemos muy poco tiempo. Tenemos solamente desde que nacen hasta alrededor de 12 años para darle una formación a nuestros hijos. Yo fui criado con mis padres hasta los 7 años. Cuando fui llevado ya a otro lugar, a otra casa donde no creían en Dios, no temían a Dios, profesaban una fe diferente. Pero todo aquello que mis padres me enseñaron, lo que aprendí cuando fui a la escuela dominical, y me acuerdo de algunos maestros que tuve cuando era muy pequeño, y sigo pequeño, ¿eh? Pero cuando estuve en la escuela dominical, todo aquello que mi madre me enseñaba, nunca se me olvidó. Y entonces puedo entender que cuando Moisés creció, todo aquello que su madre le había enseñado estaba tan arraigado en su corazón, de tal manera que aunque por el lado secular, ¿verdad?, era un príncipe de Egipto, él no quiso ser un príncipe de Egipto. Dice Hebreos capítulo 11, verso 23, que por la fe, ¿verdad?, Moisés, dice, fue escondido en su nacimiento y creció, que aunque como un príncipe de Egipto, pero dice que él rehusó ser llamado hijo de Faraón. Wow. En estos tiempos, ¿verdad? Yo no sé, pero tenemos también oportunidades. Este mundo nos ofrece muchas cosas, pero yo creo que la bendición más grande es cuando servimos a Dios. Ahora, a Moisés todavía no se le ofrecía la grandeza guiando al pueblo de Israel. Tenía 40 años y pasaron otros 40 años para su llamamiento, para ser el líder de Israel. Hermanos, a veces nosotros nos damos por vencidos muy pronto. Todo lo que Dios quiere darte a veces va a llevar mucho tiempo. A veces nos desesperamos porque nuestros hijos no regresan al camino del Señor. Pero Dios tiene sus planes. Fueron 40 años. Ahora, bueno, hoy en día no vivimos tanto tiempo, ¿verdad? Y yo creo que por eso, como vivimos también muy apresurados, decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿verdad? Pero todo es en el tiempo de Él. Y esto nos da la esperanza de seguir. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, al igual que Moisés, tuvieron la oportunidad de crecer en un hogar cristiano donde pudimos enseñarle. Cuando tomaron una decisión, ¿verdad?, salieron corriendo, pero vemos que Moisés también, cuando cometió un delito, él salió corriendo. Cuando se sintió amenazado, salió corriendo. Lo que no sabía es que iba a la escuela de Dios. Había ido a las escuelas de Egipto. Ahora conocía, ¿verdad?, de matemáticas, de arquitectura, de un montón de cosas. En aquel tiempo, pues la Biblia dice que él llegó a ser un arquitecto. Él construyó también ciudades, o sea, era un príncipe, era un diseñador. Y por lo consiguiente también, yo creo que conocía varios lenguajes de aquel entonces. Entonces no era cualquier persona Moisés. Era un príncipe. De hecho, cuando él sale huyendo, ¿verdad?, y allá se encuentra en el desierto, él tenía, también fue enseñado en esos, para batalla, ¿verdad? Porque dice que ahí se encontró luego, pronto con unos pastores injustos, ¿verdad? Y tuvo que enfrentarlos. Así es que
estaba preparado en todos los aspectos. Pero pasaron 40 años y Dios lo estaba preparando para sus propósitos. Pero aquel trabajo que aquella mujer llena de fe hizo, ¿verdad? Porque aquí en hebreo se habla de Moisés, pero en realidad fueron los padres los que ejecutaron esa fe, los que pusieron en acción esa fe, y vemos el resultado de su fe. Dios hizo más que simplemente preservar a este niño al permitir que Jocabed misma fuera la que lo criara y la que los enseñara en el camino del Señor. Es por esa razón que cuando él creció, dice que sintió pues, ¿verdad? Tristeza de cómo eran tratados sus hermanos. Vamos a ver el impacto de su fe. Ya termino con este punto 4, el impacto de su fe. Y era necesario que usara el tiempo con Moisés sabiamente. Sabía que podía ser limitado, ¿verdad? Fue capaz de superar esa cultura pagana, Moisés, por causa de la enseñanza de su mamá. Entonces vemos aquí a un niño que su madre lo tuvo en casa, y yo creo que ese tiempo se lo dedicó, lo preparó, ¿verdad? Para que nunca saliera esa convicción del corazón de Moisés, sabiendo que Dios un día los liberaría. Esta mujer como madre hizo un excelente trabajo con sus hijos, porque Moisés, hermanos, no solamente lo hizo con Moisés. Moisés llegó a ser un gran líder del pueblo de Israel, pero Aarón, que era también mayor que Moisés, y usted dice, pero ¿por qué Aarón, si ya había nacido, por qué Aarón no fue perseguido? No, porque cuando le tocó nacer a Moisés es cuando salió el edicto de que todo hijo debía morir, ¿entiende? De los hebreos. Y entonces vemos que aquí su vida es perseguida, un tipo más o menos como del Señor Jesucristo, que cuando nace también, ¿verdad? Es buscado, es perseguido, y muchos niños tienen que morir. Entonces vemos aquí a Aarón, que llegó a ser un grande líder espiritual también. Fue el primer sumo sacerdote. Entonces vemos un trabajo excepcional de esta mujer de fe. Entonces ese es el ejemplo para estos días, mis hermanos, mis hermanas, ¿verdad? Que oran por sus hijos, que aconsejan a sus hijos. Llegó mi hijo en estos días, ¿verdad? Llega ya más seguido a la casa, trabajamos juntos, y entonces le pregunta a mi esposa, ¿qué quieres de regalo? Dice, porque no para tu cocina, sino para tu oficina. Y le empieza a hacer mención, una laptop, una computadora, tú tienes todo, hijo. Dime qué quieres de regalo. Mi esposa no supo qué contestarle, pero para la tarde cuando regresamos del trabajo, le dijo, ya sé qué quiero de regalo. Dijo dos cosas. La primera, dijo, es que ahorres tu dinero. No lo gastes en cosas que no son provechosas. Pero el primero y más importante es que rindas tu vida al Señor. No hay regalo más grande. Una hermanita hace días me decía, mi familia me preguntó qué quiero de regalo, y yo le dije, el mejor regalo que me pueden dar, dijo, el que yo quiero que me den, es que vengan a la casa de Dios conmigo. Aunque no la veo en esta mañana, yo espero que en la tarde esté por aquí. Dice, eso es lo que quiero de regalo. ¿No es eso lo que anhelamos nosotros como padres? Las madres, ¿no es eso lo que anhelamos? Que nuestros hijos puedan creer, confiar y depender de Dios, que dejen el camino del mal, porque este mundo tiene muchas cosas en las que el hombre sin Dios se puede perder fácilmente. Entonces vemos a esta mujer como madre, hizo un trabajo excelente con sus hijos. Moisés fue líder de su pueblo. Ahora, ¿cuántos años esperó esta mujer para ver resultados? Pasaron 80 años. 80 años. No sé si para entonces, no he investigado, pero ahora voy a tener que hacerlo.
si esta mujer todavía vivía para cuando Moisés era un líder. Quizás sus ojos no lo vieron, pero el trabajo que ella hizo un impacto tremendo en la vida de sus hijos. Aarón llegó a ser el primer sumo sacerdote, líder espiritual de Israel, de toda la nación, de más de 2 millones de personas en ese entonces. María, por supuesto que María estuvo asociada, trabajó juntamente con sus hermanos, tuvo ese ministerio. Ahora, tuvo sus fallas, sí, como cualquiera, como todo, ¿verdad? Y vemos en la historia ahí que queda, pues, ¿verdad?, una mancha donde tanto María junto con Aarón murmuran de líder, ¿verdad?, de Israel, y algo pasa. Pero bueno, no es el tema de hoy, sino estamos viendo de cómo esta mujer hizo un impacto, su fe, la ejecutó, la puso, dio resultados e impactó la vida de sus hijos de tal manera que quizás ella no llegó a ser lo que sus hijos llegaron a ser. Quizás sus ojos no lo llegaron a ver, pero esto es el impacto que hizo en la fe de estos muchachos. Ahora, evidentemente, lo que ella les enseñó fue eso: fe, obediencia a Dios y la confianza en Dios en todo tiempo. 3 cosas, mis hermanos: fe, obediencia, confianza. No necesitamos más. En el tiempo de la espera, ¿verdad? En ese tiempo de espera, vamos a confiar en Dios. Jocabed nos muestra el impacto extraordinario de una buena madre en la vida de sus hijos. Su influencia fue tan grande que les ayudó a superar todos los obstáculos para que llegaran a ser lo que debían ser. Indudablemente, su fe es aquí el centro del impacto para que se dieran todas las cosas. Vamos a creer, vamos a obedecer y vamos a confiar en el Señor. Felicidades, hermanas que tienen hijos y que pueden todavía influenciar sus vidas, y a las que ya lo han hecho y no ven resultados todavía, tarde o temprano, la fe de ustedes va a impactar la vida de sus hijos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. En esta mañana, Señor, hemos hablado de la fe de esta mujer que llegó, Señor amado, a formar grandes líderes. Quizás sus ojos no lo vieron, mi Dios amado, pero su fe, su trabajo, su fe en acción, todo eso ayudó para que sus hijos, Señor, sobresalieran. Amado Padre, bendice a cada uno de nuestros hermanos, especialmente a nuestras hermanas, Señor, que su corazón es el que más sensible, más vulnerable, el que sufre más al ver, Señor, a los hijos caminando en rumbos opuestos o diferentes a los que nosotros les hemos enseñado. Pero aun cuando nuestros ojos, si no llegaran a verlo, Padre, sabemos que tú eres un Dios que cumples tus promesas. Amado Dios, te suplicamos en este día para que traigas felicidad, Señor, al corazón de nuestras hermanas. Algunas, Señor, sufren porque sus hijos están lejos de ti. Y te pedimos, Señor, que ellas no solamente hoy puedan ser felices, sino que en todo tiempo, poniendo su confianza, su fe, Señor, en ti, y que en ti puedan esperar, Señor, sabiendo que tú, Padre Santo, cumples tus promesas. Muchas gracias te damos en este día. Que la bendición tuya, Señor, esté con cada familia. Muchas gracias por hablar a nuestra vida. Te pedimos, Señor, por cada una de las familias, los que han salido, Señor, de viaje, han viajado quizás a otros estados, a otro país. Guárdales. Guarda, Señor, a las madres ancianas. Te pedimos, Señor, por aquellas que quizás ya por su edad no están
rodeadas de sus seres queridos y están en un lugar ahí apartadas, aún en ese tiempo, Señor, que para ellas puede ser de soledad, aunque sabemos que no están solas porque tu presencia está con ellas. Te suplicamos, Señor, para que sus corazones no desfallezcan y que puedan sentir, Señor, satisfacción por haber criado hijos. Gracias por haberle dado, Señor, ese privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Amén.